Muy buenas tardes a toda la gente linda que nos está sintonizando en esta preciosa noche de hoy, ya finalizando un fin de semana en el cual queremos que la gracia y la misericordia de Dios se haga perfecta alrededor de su vida. Entonces queremos invitarte a que ahí donde estés, cierre tus ojos y ores conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con un programa que se llama Tiempo Devocional, donde venimos leyendo el Evangelio de San Mateo y ahí estamos estudiando todo lo que tiene que ver las promesas, los milagros de Jesús, y ahí es donde yo sé que Dios a través de este programa va a hablar a tu vida. Por eso queremos invitarte a que pongas de tu disposición y que cierre tus ojos ahí donde estás y ores conmigo en esta noche. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú me das. Gracias por la vida, la salud, por tu presencia, porque tú cada día se manifiesta en medio de cada uno de nosotros. Y por eso queremos, Espíritu Santo, que una unción nueva en esta noche se haga perfecta. Una unción nueva hable a tu pueblo, hable a tu iglesia, y que tu iglesia pueda comprender las maravillas, los señales, lo que tú puedes hacer alrededor de nosotros a medida que te buscamos, a medida que te conocemos y donde vemos, Espíritu Santo, que tú eres un Dios grande y misericordioso. Por eso en esta noche te entrego esta palabra, pidiéndote que le des sabiduría, nos dé entendimiento y que cada día tu amor, tu gracia se haga perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos por medio de tu palabra y que tu misericordia se haga perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados oyentes, después de haber orado, vamos a entrar con la palabra y el mensaje de Dios para su vida en esta preciosa noche de hoy, donde sé que Dios a través de esta palabra y donde sé que Dios a través de estos mensajes va a hablar a nuestras vidas, donde sé que Dios y su palabra, Dios y sus pactos se hacen reales, pero tenemos que activar que nuestra fe, tenemos que activar que nuestras enseñanzas, nuestros mensajes, y ahí el Espíritu Santo va orando en tu vida y en tu corazón. Por eso tienes que dejar seducirte por Él, tienes que dejar seducirte por su gracia, para que Dios a través de su palabra se haga real en tu vida y se haga real en mi vida. Amén. Quiero invitarte ahí donde tú estás para que abras la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulos 8, del versículo 1 hasta el versículo 34. Y mira, como título tiene: Jesús sana a un leproso. Vamos a ponerle cuidado. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión y rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí sirvió, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oído Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían:
De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los criados, en los reinos de los cielos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos en el versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados en tinieblas, y de afuera allí serán llorados al crujir de dientes. Y entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo: tomó nuestras enfermedades y las llevó a nuestras dolencias. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar a otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primeramente y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígame y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, respondió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos del mar y le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a sus encuentros dos endemoniados, que salían de las sepulturas, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaban diciendo: si no echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y a ellos salieron y se fueron de aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar. Por un despeñadero perecieron en las aguas, y los que los apacentaban huyeron, y viendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que se fuera de sus contornos. En este capítulo vemos algo muy importante. Primero, vemos con qué autoridad Jesús sanaba, con qué autoridad Jesús oraba al Padre para que esos leprosos eran sanados. Y la gente se maravillaba, la gente creía a él. Pero así como la gente creía en Jesús, así también veían, dudaban, y siempre preguntaban qué necesidades tenía la gente. Unos querían seguirlos, otros no podían porque tenían muchas cosas en su pro, muchas cosas en contra, y a veces decían: ¿será que este sí es el Hijo de Dios?
¿Será que este sí es Jesús el Nazareno, aquel que Abraham, Isaac y los profetas hablaban? Cuando Jesús hablaba y Jesús predicaba y enseñaba, la multitud crecía, la gente aumentaba. ¿Pero por qué la gente lo seguía? Porque pensaban que Jesús era el que los iba a liberar de esa pestilencia, de esas maldiciones que habían atado a Israel. Anteriormente en Israel un leproso era una persona que no se podía sanar. A través de el pueblo de Israel un leproso no podía, digamos, ser curado. La gente lo menospreciaba. No es como ahora que usted ve un enfermo y antes va a él a visitarlo, no. Anteriormente ellos tenían que andar solos, pero por la gracia y por la misericordia de Dios, nosotros como hijos de Dios somos sostenidos a través de sus pactos y a través de su palabra. Por eso no nos podemos dejar llevar simplemente por el que dirá, sino creer. Y algo que miro que se repite mucho en este texto, y es de que este texto habla mucho de qué, habla mucho de la fe, habla mucho del perseverar, habla mucho del alcanzar las metas, los sueños, los propósitos. Y a medida que ellos activan esa fe, y a medida que ellos creen en Dios, creen en sus pactos y creen en sus palabras, algo nuevo tiene que suceder. Por eso, mi amado oyente, tienes que levantarse con fe, porque en estos últimos tiempos en los que estamos, en vez de haber más sobreabundancia, hay hambre, hay pestilencia, hay gente con mucha necesidad, y en el cual aún los que tienen trabajo estables, negocios estables, en vez de ser agradecidos por eso que Dios les da, a veces reniegan, a veces critican, a veces murmullan, a veces ni viven el momento. Y nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivir el momento. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué tenemos que reconocer? Porque Él es la esperanza ante nuestras necesidades, sean económicas, sean emocionales, sean espirituales. A eso es lo que se refería cuando los apóstoles cuentan las historias de Jesús en el capítulo 8. ¿Qué dice más de eso? También vemos el centurión, uno de los grandes soldados de esa realeza anteriormente. Estaba enfermo, desposado. ¿Y qué le decía ese centurión a Jesús? No soy digno. ¿Por qué ese hombre decía, no soy digno de entrar en ese tabernáculo? No soy digno de que entres a mi casa o a ese lugar santo. ¿Por qué, mi amado oyente? Porque Jesús, a través de sus pactos, y Jesús a través de su palabra, ¿sabe qué hacía el Espíritu Santo de Dios? Mira esto muy importante. ¿Sabe qué hace Jesús? Le dijo, si tú tienes fe, crea la palabra, así será. Y algo que me impacta del versículo 5 en adelante, donde habla del centurión, es que inmediatamente él creyó. Cuando creyó, inmediatamente su centurión fue sanado, fue liberado. A eso Jesús quiere que hoy nosotros seamos hombres de fe, seamos mujeres de fe, que sin importar los problemas, la circunstancia como está, si confiamos en Dios se puede cambiar, se puede marcar la diferencia. Pero si nosotros a todas somos negativos, somos pesimistas, vivimos no más sino el momento, el a diario, tú nunca vas a encontrar la prosperidad que tanto quieres para tu vida. Nunca vas a encontrar esa salud que estás buscando si tan solo eres un hombre de poca fe. Este mundo es de hombres de fe. Este mundo es de hombres y mujeres que creemos de que Dios va a permitir que nosotros seamos de bendición para otras personas, donde Dios va a permitir que tú no seas más cola sino cabeza.
Nosotros somos llamados a eso, a ser cabeza donde vayamos, a marcar la diferencia donde estemos. Y si tú y yo marcamos la diferencia, y si tú y yo creemos a las palabras de Dios y creemos a los pactos de Dios, algo tiene que pasar. Cuando yo oro y me levanto en las mañanas y le digo, Señor, tú eres el centro de este hogar, tú eres el centro de esta familia, tú eres el centro donde tú vas a hacer que todas las cosas salgan perfectas, y que la primer persona invitada que debe ser cuando venga una visita a esta casa debe de ser la presencia del Espíritu Santo. En ese momento llega la presencia del Espíritu de Dios, y si sabe qué hace Jesús, sabe qué hace el Espíritu Santo, empieza a cambiar todo. Empieza a haber paz, empieza a haber armonía, empieza a haber gozo, empieza a haber unidad, y lo más importante, mi amado oyente, lo más importante, va a haber esa felicidad, que más que el oro, la plata, va a haber unidad en medio de su casa. Pero ¿por qué se va a ver esa unidad? Porque tú y yo creímos y creemos a la palabra de Él. Segundo, cuando empezamos, según lo que nos ha mostrado Jesús con el centurión, y activamos nuestra fe, cuando vamos a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a nuestros negocios, decir, Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi empresa, bienvenido a donde yo laboro, a donde yo trabajo. Ahí Jesús va a poner su gracia. Ahí Jesús va a hacer que te vaya bien en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo. Si estos hombres eran de fe y Jesús sanaba a los leprosos, Jesús liberaba al centurión, lo sanaba. Si Jesús sanaba a la suegra de Pedro, y Jesús hacía esos milagros, aun cuanto más, mi amado oyente, aun cuanto más en estos tiempos, si activáramos esa fe, si activáramos y miráramos más allá de los problemas, si activáramos nuestra fe y miráramos más allá que los obstáculos, ahí Jesús obraría en nuestras vidas. Ahí Jesús sanaría nuestro corazón. Por eso tenemos que levantarnos con fe. Tenemos que levantarnos creyendo que Jesús es el único que sana, es el único que puede cambiar a tu hijo, a tu hija, es el único que puede prosperarte. No el brujo, no el agorero, no el que te muestra el futuro, no, es Cristo a través de su palabra. Y yo te lo puedo asegurar con fe, que asimismo cuando liberó a esos endemoniados que habían allí y que le decían, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos tan temprano? Qué lindo sería que cuando tú fueras a tu empresa y si vieran personas envidiosas dijeran, ¿tú por qué vienes a atormentarnos tan temprano? Y tú mentalmente le puedas decir, porque tengo a Cristo en mi corazón, y en el nombre de Jesús no tiene poder ni sobre mis metas, mis sueños, ni sobre estos negocios. Y tú puedas gozar, y tú te puedas deleitar, y tú puedas ver cómo Dios atrae gente para que compren tu negocio, atrae gente para que te vaya bien y emprendas en cada negocio. Si eres jefe de oficina, tú puedas firmar contratos, tú puedas hacer cantidades de cosas, pero si crees a la palabra de Dios. Hoy Dios está llamando a hombres de fe. Hoy Dios está llamando a hombres de fe, porque si tú estás escuchando la palabra de Dios a través de esta radio en vivo y en directo, si tú estás escuchando esta radio, es porque tú eres un hombre y una mujer de fe. Eres un hombre y una mujer que persevera en la palabra y que persevera en los pactos de Jesús. Pero si tú eres un hombre que
hoy duda, mañana sí, mañana no, mi amado amigo, apaga la emisora y ve y hace otra cosa. Pero si tú eres un hombre de fe y tú activas la palabra de Dios, enciende esta emisora, déjala y escúchala y va a ver cómo Dios va a bendecir su hogar. Quiero invitarte, mi amado oyente, a que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, para tu hogar, cierra tus ojos y ora conmigo en esta preciosa noche. Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque cada noche, cada día nos permite deleitarnos, nos permite congregarnos a través de esta radio, a través de esta emisora, poder conocer que eres un Dios perfecto, que todo lo puede y todo lo hace. Amado Jesús, sabemos que sin ti, sabemos que sin tu amor, sabemos que sin tu presencia, nada ni nadie, amado Jesús, se compara. Sabemos que tú, amado Dios, eres un Dios que bendice cada hogar, cada familia, que constantemente me escucha a través de esta radio. Por eso te entregamos esta emisora, te entregamos esta palabra, te entregamos este lugar y queremos que tu Espíritu, amado Jesús, se haga perfecta en cada uno de nosotros. No nos desampares, no nos deseches y permita, Jesús, que esta semana que comenzamos para cada oyente sea de gran bendición, que tú puedas cumplir sus metas, sus sueños, sus propósitos, sus objetivos. No sé cuáles sean esas metas o esos sueños de cada uno de ellos, pero solamente sé que tu amor, sé que tu gracia, sé que tu fidelidad es el único que puedes restaurar, es el único que puede fortalecer cada hogar y cada familia. Por eso te la entrego en tus manos y queremos que tu presencia se haga real en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados oyentes, finalizamos con este tiempo devocional, no más que deseándoles una feliz tarde y que cada día la paz, una feliz noche y que cada día la paz, el amor y la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes.